Hola compis, hoy una receta muy sencilla de postre que ya tocaba, es tarta de zanahoria con coco y que no necesita cocción en horno. Así que espero que os guste, es para veganos, para vegetarianos, etcétera, etcétera. Mi mujer quiere que se la dediquemos a su amiga Mercedes y su amigo Blas, que son amigos míos también. Así que con todo nuestro cariño, Mercedes y Blas, esta receta va por vosotros. Es algo muy sencillo, compis. Disfrutar de esta receta que es muy fácil y, bueno, saludable. Hasta el próximo vídeo, compis. Comenzamos. Bueno, los ingredientes ya habéis visto, son panecillos de leche, zanahorias, coco rallado, azúcar blanco o azúcar moreno de caña. Nosotros no hemos utilizado en esta ocasión porque no teníamos. Así que vamos a pelar las zanahorias bien peladitas, les quitamos el culete y la punta y las partimos en tiras para hacer cuadraditos, para que se cueza más fácil, ¿vale? Las vamos a cocer. Entonces ya sabéis que las zanahorias siempre desde agua fría, porque crece debajo tierra, todo lo que crece debajo tierra de agua fría, las cocemos bien, escurrimos muy bien y le añadimos el azúcar. Nosotros nos hace falta escurrirlas mejor, ¿vale? Más tiempo. Entonces, siempre hay que guardar el agua de cocción para cuando las has escurrido bien, por si necesitáramos algo. En este caso, fijaros, han quedado bastante húmedas, pero os enseño que teníamos preparado el agua de la cocción. Entonces, colarlas bien y luego añadís el agua poquito a poco hasta dejarlas en un punto menos líquido que este. Bueno, una vez que lo tengamos batido, lo dejamos. Ya habéis visto que no lo batimos a puré, que se note así espesito. Y le añadimos el coco rallado y lo vamos a mezclar bien. Las 4 cucharadas de coco rallado. Mezclamos bien porque con esta mezcla va a ser la que hagamos la tarta. Así que buscaros un molde porque vamos a utilizar panecillos y vamos a ir ajustándolos al molde, o sea que es igual lo que utilicéis, más o menos calcular que pueden ocupar los panecillos que compréis y lo ponéis en un molde. Nosotros, que no teníamos uno que se ajustara y hemos utilizado el más pequeño que teníamos libre. Cortamos los panecillos a la mitad y vamos a poner coco rallado en la base, que será la cara que se vea de la tarta, porque luego la vaciaremos dando la vuelta al tupper. Entonces la cara bonita será esta. Ponemos un poquito de coco rallado, que nosotros cuando le damos la vuelta no se ve el coco rallado porque con la humedad que tenía la ha dejado transparente, pero bueno, luego añadimos más y ya está. Vamos a poner la cara bonita del panecillo, la que está hecha, ¿vale? Hacia arriba, hacia lo que va a ser la cara, hacia abajo, porque va a ser la cara que va a ver luego hacia arriba, que va a estar luego hacia arriba. Espero que me entendáis, pues he liado ahí. Entonces vamos ajustando los panecillos más o menos. Tampoco pasa nada porque queden huecos, pero nada, porque luego se va a sujetar todo. O sea, y una vez que tengamos la primera capa, le vamos a añadir encima la crema de coco rallado y zanahoria. Y ponemos una primera capa. Ahora os voy a mostrar todas las capas, pero las siguientes van a ir un poco bastante más deprisa para que no os aburráis. Extendemos homogéneamente la zanahoria, bien extendida, con cuidado, ¿vale? Y que sea más o menos exactamente igual, que tenga la misma cantidad por todos sitios. Y ahora añadimos los panecillos también con la cara bonita, la cara que está cocida hacia abajo, que será la que veamos luego al corte. Volvemos a poner otra capa de zanahoria y hacemos lo mismo, lo extendemos perfectamente y ponemos, en este caso son 3 las que nos caben en el tupper, la última capa de panecillos de leche, y esta la vamos a poner con la miga hacia abajo porque la cara que vamos a ver ahora hacia nosotros será la base de la tarta. Entonces rebañamos bien todo lo que haya para que no nos dejemos nada en el bol. Lo extendemos y ponemos la tarta con la miga hacia la tarta. Y esta cara que estáis viendo ahora es la que será la base. En su momento.
Bueno, nos hemos quedado un poco ajustados de panecillos, pero no os preocupéis porque luego eso se va a sujetar. Ahora apretamos toda la preparación un poquito, con cuidado, despacito, y cuando la veamos que está compacta, le vamos a poner papel film a piel. Ya sabéis que a piel es pegándolo a la preparación. Mirad para que veáis el grosor más o menos que tiene. Le ponemos el papel film a piel, y una vez que lo tengamos ajustado más o menos, porque tampoco, al no estar húmedos los panecillos por este lado, no se adhiere el papel film, lo ponemos que haya la menor cámara de aire, y cuando lo tengamos lo vamos a meter en la nevera al menos 6 horas, pero lo suyo es dejarle toda la noche o hacerla de un día para otro. Nosotros la dejamos toda la noche y al día siguiente lo que hacemos es preparar un plato del tamaño de la tarta, le damos la vuelta como habéis visto y la levantamos, y así es como nos queda. No se ve el coco rallado que pusimos de base porque hay humedad, más humedad de la que debería, pero eso tiene solución. Ahora añadimos la ralladura de chocolate alrededor, haciendo un dibujo que cada uno haga el que le apetezca, pero que le aporta un sabor muy rico, y una vez que lo tengamos vamos a rellenar los huecos con coco rallado. Cuando ya tengamos rellenos los huecos con el coco rallado y la tarta tenga un aspecto apetecible, le vamos a poner unas hojitas de hierbabuena, que siempre, esté en donde esté, le va a quedar muy bien. Perdona el teléfono, que me ha sonado. Y mirad qué aspecto tiene más delicioso. Ahora veréis, porque partimos un trozo y lo podéis apreciar. Y la verdad, ahora apreciaréis las capas del trozo que vamos a enseñaros, y estaba extraordinaria. Que disfrutéis de la receta, compis. Hasta el próximo vídeo.